pues a los medios de comunicación aquí presentes. Yo creo que la conversación giró alrededor de tres grandes temas que mencionaría. Uno es drogas, la política en relación a las drogas que en Portugal, digamos, se ha construido desde hace unos 20 años, 2 décadas, una experiencia muy diferente a lo que se ha construido o destruido en las Américas en general y por tanto en Colombia. Aquí hay una alternativa que queremos evaluar. 20 años ya un tiempo suficiente para hacer una evaluación que pudiera ser leída por los pueblos de las Américas en torno a un cambio de la política sobre las drogas. Portugal no está criminalizado, lo cual no significa que esté legalizado, son dos términos diferentes. En Portugal hay más una política de contravenciones con multas económicas dependiendo de las cantidades y sobre todo una fuerte política de salud pública que hoy da un resultado, que es lo que quisiéramos discutir con el pueblo colombiano y con los pueblos de las Américas, y es que aquí ha bajado la criminalidad relacionada con drogas y ha bajado el consumo. Es decir, aquí hay un éxito relativo, siempre un éxito relativo a partir de un camino que no es la criminalización en marihuana, en cannabis, en cocaína y en otras sustancias, mientras nosotros estamos cosechando en realidad en todas las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia, fracasos que se miden en 1 millón de muertos, en por lo menos 10 millones de presos en los Estados Unidos, en una destrucción democrática que es evidente en Haití, pero que está al interior de cada uno de nuestros países también, en un fortalecimiento de organizaciones criminales que hoy gozan, a diferencia del pasado en su origen, hoy gozan de tener ejércitos privados, control territorial, control poblacional y fuertes vínculos con el poder político en muchos estados de las Américas, y una violencia que es la más alta del mundo. Es altamente probable que haya más muertos derivados de la clandestinidad que genera el narcotráfico y la prohibición en las Américas que hoy, en este mismo día, en la guerra de Ucrania. Nos ha producido la región más violenta del mundo. Una cadena de fracasos, mientras aquí observamos una cadena de éxitos. Menos criminalidad, más seguridad, más paz y menos consumo. En Estados Unidos, lamentablemente, esto va camino a una pandemia a través del fentanilo, que está matando más de 100,000 ciudadanos estadounidenses por año. Entonces, aquí hay un tema, creo, de alianza, de ver, de aprender, de examinar experiencias, de llevar estas discusiones a escenarios multilaterales, en Viena, en Austria, Naciones Unidas y otros lugares, porque creo que la experiencia portuguesa habla muy bien de una política diferente respecto a las drogas que la mal llamada y nefasta guerra contra las drogas, que no ha producido sino millones de muertos y destrucción. El segundo tema es energías limpias ligado a movilidad, digamos, la gran transición a las economías descarbonizadas que son imperativas, que es imperativa en estas épocas. Portugal tiene una matriz energética de las más limpias de Europa. Nosotros tenemos más facilidades en eso.
nosotros sí podríamos llegar en el corto plazo a una matriz de energías limpias del 100%. Estamos en el 63, algo similar a Portugal en este momento. Pero el esfuerzo, que como lo dije en alguna oportunidad en Bogotá, nos debería demandar cómo instalar 6 gigas que reemplacen las energías sucias, llamémoslas así, que se originan en Colombia, más el avance mismo de la economía que pueda suplir esa demanda con energías limpias, más una posibilidad enorme que se da si logramos interconectar a Colombia con Panamá, y es que mucha de nuestra energía limpia no solo sería para nuestro consumo interno, sino que se podría enviar a los Estados Unidos para ayudarles en la tarea de su descarbonización económica, que es uno de los grandes pilares en la lucha contra la crisis climática. Si eso se logra, el 40, el 30% del trabajo ya está hecho. Y Colombia puede ayudar mucho. Y aquí hay una serie de inversiones, obviamente, que buscan rentabilidad. La gran ventaja de Colombia y de América del Sur en general es que la generación de energías limpias en nuestro rincón del planeta es rentable. Entonces, bien que capitales privados pueden ayudar en este esfuerzo. Hay capitales portugueses en este esfuerzo, fundamentalmente en La Guajira. Hablamos de volver más rápido los procesos de trámites, etcétera, en el plan de desarrollo que se acaba de aprobar hace 2 días. Hay un artículo aprobado que hace que las fases de consulta previa con comunidades indígenas y afro y las de licencia ambiental, que en general para grandes proyectos es en ANLA, estaban antes de la ley en fases sucesivas, es decir, gastaban mucho tiempo. Ahora con la ley aprobada son concomitantes. Eso literalmente reduce en mucho los tiempos de trámites previos a la construcción misma de los proyectos. Es un avance normativo en nuestra opinión. Hay que avanzar más. Con las empresas portuguesas vamos a tener unas reuniones que además he invitado a que otras que tienen que ver con la producción de buses con tecnología cero emisiones y otros medios de transporte puedan instalarse incluso en Colombia para hacer una ofensiva en los 2 más grandes frentes de la descarbonización, que es la matriz energética y la movilidad, gran consumidora de combustibles fósiles hoy por hoy. Un tercer tema que aquí dialogamos es pues la paz de Colombia, que tiene un eje fundamental. El primer ministro ha entendido muy bien, casi que sin conocer mucho nuestro país, y está invitado, que el tema de la paz pasa por el progreso territorial. La paz de Colombia hoy, en la fase en que vivimos, tiene una raíz mucho más territorial que, digamos, las fases anteriores, cuando habían insurrecciones o insurgencias nacionales. Aquí lo que tenemos son unos conflictos ya territoriales, locales, muy ligados a las economías ilícitas, pero en ese territorio sigue siendo el eje fundamental de la paz el tema de la tierra, su tenencia, su capacidad productiva de alimentos en primer lugar y la vinculación al mercado directo del consumo de la población. Esa distancia entre producir alimentos y consumirlos, que tiene una gran cadena de intermediarios que eleva los precios de los alimentos de manera artificial, porque podrían ser mucho más bajos, garantizando además mejores ingresos a los productores.
la posibilidad de agroindustrializar regiones de producción campesina con la sociedad misma de los campesinos, lo cual elevaría niveles de vida indudables y por tanto territorios que podrían aflorar, sacándolos de las economías ilícitas en este momento y por tanto llevándolos a la paz de la violencia que hoy existe. Aquí Portugal también puede jugar un papel muy importante. Capitales portugueses son propietarios de grandes superficies comerciales, más de 1000 en el territorio colombiano. Ara, por ejemplo, vamos a dialogar con el CEO de Ara, con el propietario de Ara, porque si logramos un pacto en donde zonas campesinas puedan producir alimentos en nuestras zonas de reforma agraria, en nuestras zonas de sustitución de cultivos, en las PEDETs, etcétera, las reservas campesinas que se han constituido en Colombia, ahora que tenemos también aprobado un artículo en el plan de desarrollo que nos facilita, nos agiliza la compra de tierras a precio comercial para entregárselas al campesinado. Entonces, la venta del alimento, la agroindustrialización y la venta ya en los grandes mercados de Colombia puede ser directa si capitales portugueses como el que se mueven en estas superficies comerciales lo pactan. El gobierno está interesado en agilizar este tipo de pactos de productores directos y grandes superficies comerciales. Comenzaremos con Ara, ojalá, de tal manera que, por una parte, puedan bajar más los precios de los alimentos. Ustedes saben que por primera vez en muchísimo tiempo logramos que la inflación de alimentos sea negativa. En un mundo que tiene la inflación disparada en alimentos, en Colombia logramos que sea negativa, lo cual significa que nuestra lucha contra el hambre comenzó a tener un éxito, que si logramos esto y esta política de ligar productores con sus superficies comerciales en las grandes ciudades, nos ayudaría muchísimo. Podríamos aún bajar más los precios de los alimentos en Colombia, disminuir mucho más el hambre. Con hambre no hay paz. Y para ganancia de todos, tener un sistema agroalimentario en Colombia, el país da para ello, de talla mundial, de características poderosas, que no solamente satisfagan el mercado interno colombiano, sino que pudiera volverse una plataforma de exportación, que es donde más ventajas hoy tenemos junto a las energías limpias. Y estos han sido los 3 grandes temas. Ahora, junto a este monumento hermoso que es la Revolución de los Claveles, 1974, un paralelo mientras en América Latina caíamos de los sueños hacia la sangre, hacia la muerte, hacia la desaparición con el golpe de Pinochet en Chile, y se abrió, fue la época de las dictaduras. Aquí fue lo contrario. Aquí hubo una revolución de los claveles se le llamó, liderada por oficiales medios del ejército en ese entonces, que destruyó con el pueblo una dictadura y renació la democracia. Y ustedes tienen en este hermoso país hoy una vanguardia democrática indudable de la humanidad, gracias a esas muchachas y a esos muchachos que levantaron los claveles y depusieron los fusiles y las dictaduras. Aquí se puede vivir lo que podría ser, ojalá, la humanidad del futuro, un país, digamos, vanguardia en los temas progresistas y democráticos que yo con esfuerzo trato de implementar en Colombia. Así que, primer ministro, gracias por su atención y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Muchas gracias, presidente.
No.